Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar trasladaros a una primera visita de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. El objetivo es doble. Por una parte, que aquellos pacientes que no residen en la Comunidad Valenciana y que tienen más dificultades de acceso a nuestra visita presencial puedan acceder a una información fiable y documentada, y para aquellos pacientes que son de la Comunidad Valenciana pero que cada día buscáis más en internet, sobre todo para esta cirugía, sé que os documentáis muy bien antes de venir a la clínica, tengáis un enfoque bastante más acotado de cómo es la cirugía, aparte de la información que ya tenéis en la web, sobre todo con el objetivo de que el día que vengáis a la clínica podáis preguntarme todas las dudas que tengáis y lo enfoquemos más hacia aquellos aspectos que os preocupan que a daros toda la información, porque es bastante abundante y es difícil que la integréis toda en una sola visita. Bien, primero de todo deciros que hay que darle naturalidad a este tratamiento, a esta cirugía. En España y en Europa es una cirugía que se está desarrollando de forma exponencial, pero que en Estados Unidos nos llevan un adelanto enorme. Cuando yo ejercía mi práctica clínica en la región de California especialmente, la cirugía de aumento de pene era una cirugía muy demandada, muy frecuente y en la que sobre todo venían muchos pacientes recomendados. Igual que hoy en día en Valencia tengo muchas pacientes que vienen recomendadas de amigas suyas por un aumento de pecho o por una rinoplastia, en cirugía de pene todavía el volumen de pacientes que acuden a visita recomendados por otro paciente que se haya sometido a la intervención es muy bajo. Y ello es porque tenemos un estigma social totalmente absurdo e incoherente en este sentido. Si tiene sentido que nosotros retoquemos una nariz o que aumentemos un pecho, también tiene sentido que lo hagamos con el órgano sexual masculino, porque igual que con el pene realizamos un alargamiento o un engrosamiento, con la vagina en ocasiones hacemos rejuvenecimientos o hacemos labioplastias. Entonces os ruego que no vengáis a la clínica con ese miedo a ser juzgados, a que el personal de secretaría, la office manager y demás hablen con vosotros sobre el tema, porque para nosotros es algo diario, normalizado absolutamente, y como podéis ver en nuestra galería de casos, tenemos un volumen documentado de casos antes-después muy alto. De hecho, cada mes los vamos cambiando porque es cierto que a nivel de buscador en Google, por ejemplo, el hecho de que tengamos muchas imágenes íntimas nos llega a reseñar como una página de contenido pornográfico. Yo os lo expreso con total sinceridad, y ese es el motivo último por el cual no acumulamos un mayor volumen de casos e intentamos que proporcionalmente al total de casos que aparecen en la web, los casos íntimos tanto de hombre como de mujer, tanto de vaginoplastia, labioplastia como alargamiento de pene y faloplastia, sean en torno a un 5% del volumen total de fotografías que aparecen en la web, para no ser indexados dentro de ese contenido que nos penaliza nuestro posicionamiento. Dicho esto y entrando sobre la cirugía, como conceptos claves yo siempre os digo que tenemos que tener un claro equilibrio entre la longitud y el grosor. ¿Por qué? Porque el objetivo no es hacer un pene grande, es hacer un pene grande y natural, lo más grande posible, pero que no sea un pene diferente, que no sea un pene raro, que yo cuando lo vea tenga morfología de pene y proporcionalidad de pene. Es por ello que ya hace años que no os dejo elegir entre alargamiento y engrosamiento. Es una cirugía conjunta en la cual en cada paciente vamos a decidir qué proporción de alargamiento hacemos y qué proporción de engrosamiento hacemos. ¿Qué significa esto? En cada paciente, en función de la longitud basal de pene que tengo, voy a intentar primero en la cirugía sacar lo máximo posible de longitud. Y una vez que he sacado lo máximo posible de longitud, haré el engrosamiento de forma proporcional. Para el alargamiento, que es la parte inicial de la cirugía, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito sacar el pene, pero necesito sacar todos los componentes estructurales del pene. Hay una técnica que es muy frecuente, que es soltar el ligamento suspensorio del pene, la cual me parece maravillosa. Tiene sus indicaciones y de hecho yo también la hago, pero la hago de forma complementaria. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros analizamos el pene tiene tres estructuras. Tiene los cuerpos cavernosos y esponjosos, es decir, lo que sería el cuerpo del pene, tiene la piel del pene y finalmente, como tercera estructura, lo que tenemos son la musculatura del pene, los músculos de la base del pene. Entonces, si yo corto el ligamento suspensorio y consigo sacar cuerpo del pene, pero no hago nada más, el éxito de la cirugía es relativo, porque el crecimiento que voy a tener del pene va a ser a expensas de la piel de la erección. ¿Cómo os explico esto? Si yo tengo un pene que mide en reposo 5 centímetros, cuya piel mide 5 centímetros y el cuerpo mide 5 centímetros, pongamos que en erección alcanza los 10 centímetros. Esa piel es capaz de elongarse en tensión hasta los 10 centímetros. Si yo en la cirugía os corto el ligamento suspensorio del pene y lo que hago es conseguir un pene de 10 centímetros, en erección seguirá midiendo 10 centímetros, porque solamente he cortado el ligamento suspensorio y por lo tanto la ganancia
está a expensas de la laxitud de la piel del pene. La piel del pene es una piel muy rica en elastina, es una piel muy elástica, que tiene una capacitancia muy grande, tiene una capacidad de elongarse muy grande. De ahí el empleo de los suspensorios testiculares y de los suspensorios peneanos, de los extender, de esos aparatos de suspensión, que en mi opinión son horribles. De hecho, os comunico que me han llegado casos de necrosis de glande, es decir, que se muera la parte del glande de la punta del pene por la presión que hacen las pesas. Lo que buscan esos sistemas de extensión es dar de sí la piel del pene para que con lo que hemos ganado por dentro se pueda conseguir un incremento de volumen. Pero claro, a la hora de la erección voy a tener un problema, porque ya he gastado la elasticidad de la piel para aumentar el pene en reposo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aportar las tres estructuras. Tenemos que aportar cuerpo del pene, tenemos que aportar piel y tenemos que aportar musculatura. La musculatura se aporta haciendo una desinserción parcial de la musculatura en la zona de inserción en el pubis y recolocándola, lo mismo que hago en un cambio de sexo. De hecho, gran parte de nuestro éxito en esta cirugía viene dado de que nuestro equipo, y yo entre ellos, realizamos cambio de sexo con frecuencia, tanto vaginoplastia como faloplastia. Entonces el conocimiento profundo de estas estructuras es bastante notable. Dicho esto, ¿cómo aporto la piel sana? La piel sana la voy a aportar haciendo un colgajo de cirugía plástica. Un colgajo es una transición de piel. Lo que voy a hacer es cortar en forma de V invertida o una forma de triángulo la parte de la piel que está inmediatamente por encima del pene. Es decir, yo tengo la base del pene y hacia arriba voy a cortar un triángulo. Ese triángulo lo voy a soltar y lo voy a avanzar. ¿Qué significa que lo voy a avanzar? Que si inicialmente el triángulo se iniciaba aquí, con esta forma, voy a coser los dos labios de la herida externas, es decir, los dos vértices, haciendo una raya. Y después toda esa piel acumulada me va a hacer otro triángulo. Es decir, voy a convertir una V invertida en una Y invertida. El aspecto final de la cicatriz será una línea recta y después toda la piel acumulada en la parte inferior. Esa piel acumulada la voy a redistribuir por dentro, pero claro, si ese triángulo que yo he generado medía 4 centímetros de base y ahora tengo 2 centímetros de rectitud en la Y invertida, estoy acumulando 4 centímetros en 2 centímetros. Por lo tanto, es una piel elástica que además he hecho una ganancia y por lo tanto cuando yo consiga sacar el pene cortando el ligamento suspensorio, que ahora os explicaré cómo lo hacemos, voy a tener una mayor ganancia final y la tendré tanto en reposo como en erección. Es verdad que la ganancia en reposo siempre es mayor que en erección. Si en reposo he conseguido 5 centímetros, en erección conseguiré 2,5 o 3. No se puede ganar más, pero tengo una ganancia. Y sobre todo, no me quedo con la erección que tenía antes de la cirugía, ni estoy perjudicando mi erección, porque si yo no aporto piel voy a tener una erección más flácida. Dicho esto, en cuanto a la actuación sobre el ligamento suspensorio, lo primero que tenemos que entender es que el ligamento suspensorio es un elemento importante en el pene y que nos va a marcar el ángulo de erección del pene. Cuando yo libero el ligamento suspensorio no lo puedo liberar entero. Como poder puedo, pero en mi opinión personal no debo, en mi práctica no lo realizo, sino que dejo un attach, dejo una unión de un 20%. ¿En base a qué dejo más o menos? A poner vuestro pene en erección. Nosotros realizamos una infiltración en el pene con fármacos para que se produzca una erección similar a la que pudiera producir una Viagra, una vasodilatación de las venas del pene que me generen que se llene el pene de sangre y que por tanto esté erecto. Al final el pene es un sistema de capacitancia de agua, pues en este caso de sangre. Entonces yo genero una erección en la cirugía y en el ángulo de erección de la cirugía voy liberando el ligamento suspensorio y voy a liberar hasta que se me genere un ángulo de 90 grados respecto al pubis, que es un ángulo óptimo de erección que no me genera ningún problema, al revés, facilita la penetración y que además me permite haber liberado el máximo posible del ligamento suspensorio. ¿Voy a liberar más? No, no voy a liberar más. ¿Por qué? Porque si libero más, el ángulo de erección caerá. Es por ello que la cantidad de centímetros que conseguimos ganar va a depender de vuestra anatomía y sobre todo de la posición relativa del pubis respecto al pene. Si yo tengo un pubis que está en anteroversión, es decir, que está muy hacia adelante, la forma que tiene el pene es muy anterógrada, es decir, me va a subir muy hacia arriba, va a ser muy paralelo al eje del cuerpo. A ese pene le voy a poder liberar mucho ligamento suspensorio sin que me baje la angulación y eso me va a permitir una ganancia muy óptima. Podemos estar hablando de 4, 6, 8, 10 centímetros en reposo de ganancia. Pero si el pubis tiene una posición muy invertida o si la forma de unirse del ligamento suspensorio a ese pubis es muy posterior, la ganancia va a ser mucho menor, porque conforme empiece a quitar ligamento suspensorio el ángulo de erección se me va a modificar. ¿Esto se puede saber antes de la cirugía? Se puede intuir,
pero es verdad que conforme más casos hacemos, más casos nos encontramos en los cuales en pubis que inicialmente tendrían que permitir una ganancia muy grande no la permiten tanto, y en pubis que inicialmente serían menos óptimos sí que se consigue una ganancia óptima. Dicho esto, en cuanto al alargamiento, por tanto, vamos a hacer el corte del ligamento suspensorio con una erección forzada en quirófano y además vamos a aportar piel y musculatura. Para la parte del engrosamiento, ¿cómo la vamos a hacer? Tendríamos dos técnicas principales. Las matrices dérmicas acelulares, que es utilizar unas mallas para las cuales lo que realizo es un degloving del pene, es decir, quito la piel del pene, por así decirlo, la separo del cuerpo del pene, coloco la malla y vuelvo a subir la piel del pene. Personalmente no es algo que me encante. ¿Por qué? Porque esa malla tiene un grosor fijo y es muy poco elástica, aunque se integre, no va a tener una gran elasticidad. Entonces, cuando el pene se erecta, hay veces que incluso se puede limitar esa erección. Y como nosotros vamos a querer además ganar longitud, no va a haber una correcta adaptabilidad. En mi opinión, la técnica de elección es el empleo de células madre. Y con el empleo de células madre me refiero a extraer grasa del abdomen, centrifugarla, extraer las células madre y infiltrarlas. Y esto tiene tres elementos en consideración, porque no es comparable una técnica con otra. El primero es la forma de la extracción de la grasa. Si yo extraigo la grasa a altas presiones y con infiltración, con anestésico local, con lidocaína y demás productos tóxicos, la tasa de muerte de esas células que voy a tener una vez infiltradas va a ser muy alta. Entonces la reabsorción va a ser enorme y se me van a generar nódulos y quistes. Pero si las extraigo a muy baja presión, las centrifugo, me quedo las células madre y las infiltro de forma correcta a muy baja dosis, con jeringas muy pequeñas y con cánulas de infiltración muy finas, voy a conseguir un mayor prendimiento de hasta un 85%. Ello tiene un factor fundamental, que es dónde voy a colocar las células madre. Si las coloco debajo de la piel, es un absoluto desastre, porque la piel del pene no tiene grasa ni tiene tejido celular subcutáneo. La piel del pene apenas tiene dermis y fascias. Por lo tanto, no le puedo colocar la piel esas células madre, porque se van a comportar de una forma demasiado blanda. La tengo que colocar en las fascias profundas. Cuando hacemos cambios de sexo para separar la parte dorsal del pene, donde está el nervio dorsal del pene, lo que hacemos es ir por la fascia de Dartos, la túnica albuginea, y separar esa zona. Pues bien, en esta cirugía buscaremos esa misma zona con dos incisiones laterales muy pequeñitas en la base del pene, por dentro del cuerpo del pene, y por ahí penetraremos con nuestra cánula y depositaremos las células madre. Las depositamos a las 3 y a las 9 y las vamos a masajear para que se redistribuyan. Dicho esto, el engrosamiento que conseguimos depende de la cantidad que tenemos alargada y depende de las estructuras de cada paciente. Por lo general conseguimos de alargamiento entre 2 y 10 centímetros con una media ponderada de 4,5 y de engrosamiento entre medio centímetro y 4 centímetros con una media ponderada de 1,75. En cuanto a postoperatorio, complicaciones y demás, es una cirugía que se hace con anestesia epidural o se puede hacer, si no queréis la parte epidural, se puede hacer solamente con sedación. Personalmente creo que la epidural es maravillosa porque os permite una recuperación súper rápida. Desde el primer día podéis reincorporaros a vuestra actividad diaria, con la salvedad de que no podéis hacer deporte durante 2 semanas, no podéis tener relaciones sexuales durante 3 semanas y además tenéis que tener algo de cuidado al agacharos y levantaros porque vais a tener una zonita con puntos. Independientemente de ello, la recuperación es muy rápida, sí que tendréis una zona de hematoma y de inflamación en la parte del pene, el pene estará inflamado durante los primeros días. Hay que hacer 2 tipos de masaje, un masaje de tracción de la zona del glande 2 veces al día durante 10 minutos y unos masajes circulares alrededor del pene. Y el otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es cómo es el proceso de erección después de la cirugía. Quiero que entendáis muy bien esto porque os lo explico una y otra vez y es algo que yo sé que cuesta, pero que tenéis que comprender a nivel anatómico y fisiológico. El pene por dentro no deja de ser una estructura de vasos sanguíneos y de cavidades, y en esas cavidades, en esas cavernas, se acumula sangre. La erección supone la acumulación masiva de sangre por esas arterias y esas venas y que se mantenga en esa zona. Si yo tengo un pene originario de menor tamaño y que está en la parte interna del cuerpo, la arteria que me lleva sangre a esa zona tiene un grosor, un diámetro determinado. Se tiene que adaptar a ese nuevo volumen. Por eso al principio las erecciones son submáximas. Es decir, durante el primer mes o los primeros meses me decís, es que no tengo el pene tan ingurgitado, tan erecto como antes. Es cierto, hay que practicar. Tenéis que estimularlos, tenéis que masturbaros y tenéis que practicar relaciones sexuales, pero con una cosa muy importante, sin mirar el pene. Y esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis
que la erección tiene un componente psicológico enorme. Tú puedes tener una erección voluntaria o involuntaria, pero es que además puedes tener una erección con un tipo de excitación o con otro. Entonces, ese control mental sobre la estructura peniana es fundamental que aprendáis a controlarlo, porque al final la descarga que vosotros hagáis de adrenalina, de catecolaminas o de cualquier mediador va a condicionar que se os baje la erección. Entonces, si durante la actividad sexual os dedicáis a valorar de forma continuada la longitud de vuestro pene, si está turgente o no, o si habéis tenido una ganancia máxima o no la habéis tenido, lo único que vais a conseguir es fracasar en esa relación sexual y entrar en un círculo vicioso de psicología en el cual no seréis capaces de tener relaciones sexuales máximas. Por lo tanto, ya os digo que el 99,99 de vosotros va a estar súper tranquilo y súper bien, pero para aquellos que tenéis algo más de inseguridad en la relación sexual, no miréis vuestro pene mientras la estáis realizando. Por favor, relajaros, permitir que se adecue y entender que igual que la arteria se tiene que adecuar en diámetro, los músculos tienen que hacer lo mismo. Ahora el pene va a pesar más, va a tener una distribución diferente. Si yo me coloco una pesa de 10 kilos en el brazo y trato de hacer mi actividad diaria, no voy a poder. Voy a necesitar un periodo de adaptación. Que lo comprendáis y que lo viváis con total naturalidad.